de Derecho y la División de Universidad Abierta de esta Facultad de Derecho les dan la más cordial bienvenida. A nombre de la doctora María Leoba Castañeda Rivas, agradecemos a la maestra Sandra Contreras López, muy digna académica de esta Facultad de Derecho, quien en este día viene a transmitirnos sus maravillosos conocimientos, sobre todo en temas tan importantes y relevantes y en ocasiones polémicos, como el tema que hoy vamos a tocar, que es el pacto para la inseminación post-mortem. Realmente la maestra es una verdadera docta en esta materia, y es un gusto para nosotros que pueda transmitir sus conocimientos para los alumnos de esta Facultad de Derecho. Muchísimas gracias, maestra. Le cedo las palabras a nuestro querido coordinador académico, el maestro Luis Agustín Báez Avilés, para que nos mencione la reseña, la trayectoria académica de la maestra. Muchas gracias. Bien, doctora. Buenos días a todos ustedes. Ya le señaló el maestro Ledesma, le damos la bienvenida a la doctora Raquel Sandra Contreras. Y antes de iniciar la plática del día de hoy, diré una breve semblanza de la doctora Contreras. Es egresada de esta facultad y del posgrado, en donde obtuvo los grados de maestra y doctora en Derecho, ambos grados con mención honorífica. En mayo de 2005 se le impuso la medalla Ignacio L. Vallarta por su trayectoria en sus estudios de doctorado. Es catedrática por examen de posición en las materias de acto jurídico y personas, derecho de las obligaciones. Asimismo, imparte en la licenciatura las materias de contratos civiles y bienes y derechos reales. En el posgrado, imparte las materias de teoría del acto jurídico, responsabilidad civil y derecho familiar. En el año de 2006, la editorial Porrúa publicó su obra Teoría General de la Apariencia Jurídica y se encuentra en trabajo de edición su libro Temas Selectos de Derecho Civil para la Familia, próximo a publicarse también por esa misma editorial. Es sesionaria de los derechos de autor de la obra del maestro Ernesto Gutiérrez y González, de la obra de las obligaciones. Ha publicado la 16ª a la 20ª edición, esta última en febrero de 2014. De la obra El patrimonio, el pecuniario y el moral o derechos de la personalidad, publicó la 10ª edición corregida y aumentada en diciembre de 2013. De la obra Derecho Sucesorio, Inter vivos y mortis causa, ha publicado la 7ª y 8ª edición. En mayo de 2012 recibió la cátedra extraordinaria Rafael Rojinga Villegas. Bienvenida, doctora Contreras López. Buenos días a todos, a todas. Gracias por todas las personas, gracias por su presencia, a los maestros, a las maestras que estén aquí presentes acompañándome en esta plática con relación a este tema. Como decía el maestro Rocher, controvertido, es un tema nuevo en nuestra legislación, en nuestra comunidad social. Es un tema novedoso, ya tiene años que se habla del empleo de las técnicas de reproducción asistida, y este empleo de nuevas técnicas para lograr la fecundación pues ha puesto en jaque otro tipo de instituciones, no solamente en materia de familia, sino en materia de sucesión por causa de muerte. En la anterior plática el sábado pasado, no sé si alguno de ustedes estuvo presente, comenté que el tema tanto de el empleo de las técnicas de reproducción asistida como el empleo de una segunda mujer en el proceso de la gestación, llamada maternidad subrogada, mejor en un término más técnico, maternidad sustituta,
así como su vinculación con el empleo de estas técnicas para después de la muerte, ya sea del cónyuge o ya sea del concubinario. Es necesario verlos, analizarlos en el marco de una figura más amplia, como es la filiación. La filiación, todas estas figuras jurídicas que les he comentado, impactan en la figura jurídica de la filiación. La filiación como el vínculo jurídico que une al descendiente con el padre y la madre, generando efectos patrimoniales de carácter pecuniario y de carácter estrictamente moral. Dentro de los estrictamente morales pues está la propia filiación, genera un parentesco consanguíneo con la familia del padre, de la madre. También como parte de los efectos está la acción de investigación de la filiación, que puede ser en tres aspectos: reconocimiento, impugnación o contradicción de la filiación. Entonces es necesario ver estos temas, pero no aislados, sino de una manera sistemática, vinculando esta información con un aspecto mayor, como es los derechos de los menores, ya nazcan ellos de un matrimonio, nazcan de un concubinato o bien nazcan fuera incluso de una relación de concubinato, y determinar qué efectos jurídicos se están regulando en nuestros ordenamientos jurídicos. Para tal efecto les traigo unos cuadros en los que se puede apreciar en tres grupos que he sistematizado los códigos civiles, tanto civiles como familiares, que regulan ciertas figuras jurídicas con motivo de estos avances en la ciencia y la tecnología. Y el primer grupo que ustedes están viendo incluye códigos civiles y familiares que regulan actualmente, autorizan el empleo de las técnicas de reproducción asistida. Los que están viendo ustedes principalmente son en vida de los progenitores, para poder realizar esta fecundación en vida del padre o de la madre, excepto el Código Civil del Distrito Federal, que de una interpretación de su artículo 324, de su fracción segunda, que está ahí transcrita, como en su relación con el 326 y el 329, se puede desprender que además autorizan el empleo de estas técnicas de reproducción asistida para después de la muerte, que es precisamente el tema de esta plática, pactos para la inseminación post-mortem. No es una regulación totalmente explícita, es de interpretación sistemática en esta normatividad 324, 326, 329 fundamentalmente. Después tenemos que en el caso del artículo 324 se señala que en materia de presunción de la filiación respecto de los descendientes nacidos, o sea, se tendrá como descendiente nacido de matrimonio aquel que nazca durante el matrimonio, o bien en la segunda fracción se sostiene dentro de los 300 días de disuelto el vínculo matrimonial, ya sea que éste se disuelva por nulidad, por muerte de alguno de los cónyuges, o bien finalmente por divorcio. Entonces, si el descendiente nace durante el matrimonio o durante los 300 días de disuelto la presunción del legislador es tener y establecer la filiación entre el producto de la concepción y los cónyuges. Después, en el artículo 326 señala que el progenitor no podrá impugnar la paternidad, entre otros casos, cuando la cónyuge conciba mediante el empleo de las técnicas de reproducción asistida con su autorización expresa. Ahí está en principio
pues el empleo de estas técnicas de reproducción asistida en vida del progenitor. En principio se está desprendiendo de estas normas. Sin embargo, el 329 señala la posibilidad de que cualquier otro interesado pueda impugnar la filiación cuando este descendiente nazca fuera de los 300 días que señalan las normas del 324 en su fracción segunda. Y al final señala como un caso de excepción si se hubieran autorizado las técnicas de reproducción asistida en mención. ¿Qué implica esto? Que estas técnicas, el empleo de estas técnicas de reproducción asistida pueden ser utilizadas en vida del disponente, en este caso del cónyuge, y pueden ser incluso utilizadas luego de los 300 días, porque establece el artículo 329 que cualquier interesado podrá impugnar la filiación del presunto descendiente si nace fuera de los 300 días que presume la ley, en el que presume la ley la filiación. Sin embargo, eso no sucederá si se ha autorizado el empleo de las técnicas de reproducción asistida. Con esto se tiene que, sin que el legislador del Distrito Federal sea explícito, se puede concluir de la interpretación de estas normas. También dentro de este grupo de entidades federativas que autorizan el empleo de las técnicas de reproducción asistida, pero no autorizan ni la maternidad sustituta, y tampoco se puede desprender que autoricen los pactos para la inseminación post-mortem, se encuentra el Estado de Querétaro, que solamente hace mención al empleo de estas técnicas en el artículo 22. Es ya una referencia, es una ganancia, no son muy amplios, pero cuando menos en su artículo 22 vinculan ya la figura de la inseminación con la capacidad jurídica de las personas. Y bueno, ese es un adelanto para reconocer el derecho imprescriptible que tienen los nacidos para conocer la identidad de sus progenitores cuando nazcan a través del empleo de las técnicas de reproducción asistida. Así es que bueno, es mínima la regulación, pero hay una referencia. En el Código Familiar de Zacatecas se regula en el artículo 290, en el que se establece que no se podrá desconocer la paternidad de los hijos que durante el matrimonio concibe su cónyuge mediante técnicas de reproducción asistida si hubo consentimiento expreso en tales métodos. Y luego el Código Familiar de Sonora, que ya es un código más actual, es del 2012, el Código de Sonora, en su artículo 206 establece que el parentesco voluntario es el que nace de la adopción, del nacimiento obtenido mediante técnicas de reproducción asistida con gametos ajenos. Se está refiriendo a la inseminación heteróloga con aporte genético, cuando menos de uno de los padres, del padre o de la madre, si hubo consentimiento expreso en tales métodos. Pero como ustedes pueden ver, no hace referencia a que se pueda hacer para después de la muerte. Se presume que es solo en vida del disponente primario, porque cuando es para después de la muerte hay una referencia expresa, como en los códigos que voy a hacer mención adelante, o como en el caso del Código Civil del Distrito Federal, en el que se puede interpretar de estas dos normas. Bien, y ya después en el artículo 213, con relación a la filiación consanguínea, se establece que surge el parentesco, el vínculo de parentesco, de la relación genética entre dos personas por el solo hecho de la procreación como era originariamente, incluyendo la reproducción asistida con material genético de ambos padres. ¿Qué implica aquí? Que este parentesco consanguíneo solamente le establece el legislador de Sonora cuando es una inseminación homóloga, esto es con el aporte genético del padre y de la madre. El parentesco voluntario, que no viene a ser otra cosa que el parentesco civil del resto de los códigos civiles, se establece
cuando menos uno de los cónyuges aporta su ADN. Bien, estos forman un grupo. El segundo grupo está integrado por aquellas entidades federativas que autorizan ya sea en su Código Civil, como en el caso de Tabasco, o en su Código Familiar, en el caso de Sinaloa, autorizan las tres figuras. Autorizan el empleo de las técnicas de reproducción asistida, la figura de la maternidad sustituta o gestante. También el Código Familiar de Sinaloa le llama maternidad subrogada, como se denomina en el Distrito Federal, en un proyecto de ley de maternidad subrogada que todavía no sale publicada. Está aprobado por los miembros de la Asamblea Legislativa desde el año 2010, pero no se ha publicado. Y el legislador de Sinaloa también incluye esta figura con el nombre de maternidad subrogada, pero el nombre correcto o técnico es el de maternidad sustituta o gestante. Bien, estos dos códigos, el Código Civil de Tabasco, como comentaba, regula el empleo de las técnicas de reproducción asistida, maternidad sustituta o gestante, y el empleo de estas técnicas para después de la muerte del cónyuge o del concubino. En la primera parte ustedes podrán ver, y abajo pongo un recuadro, son las disposiciones relativas a las técnicas de reproducción asistida. Del lado derecho están las normas relativas a la maternidad sustituta, donde la regula, y en la parte del medio es el artículo 1396, el relativo a los pactos para la inseminación post-mortem. Y en él se establece que el legislador de Tabasco autoriza al autor de la herencia para que autorice en un documento auténtico la posibilidad de la inseminación de su esposa o concubina luego de su muerte, misma que deberá quedar embarazada dentro de un año después de la muerte del marido o del concubino. Para estos efectos, este Código Civil de Tabasco no menciona más, únicamente que quede embarazada. Hago precisión en esto porque los otros códigos civiles a los que me voy a referir sí hacen mención a un requisito que debe de cumplirse para que pueda establecerse el vínculo de filiación. Entonces tenemos este Código Civil, fue publicado en 1997, realmente es el único de los códigos civiles y familiares mexicanos que en este momento está regulando las tres figuras: empleo de técnicas de reproducción asistida, de maternidad sustituta y de pactos para la inseminación para después de la muerte, con la base de que la investigación de la filiación puede realizarse durante toda la vida del descendiente y de los propios herederos o descendientes del hijo o de la hija, porque en el caso del Código Familiar de Sinaloa, si bien se autorizan estas tres figuras, limita la investigación de la filiación a la vida de los progenitores. Entonces sí autoriza las tres figuras, pero sobre una base jurídica distinta. Y aquí tenemos el Código Familiar de Sinaloa. La primera parte a la izquierda se tiene la autorización en materia de técnicas de reproducción asistida. Al final dice, señala este artículo 282, no será válido el consentimiento expresado en vida del solo será válido el consentimiento expresado en vida del disponente primario con las formalidades que esta ley exige para efectos de inseminación post-mortem. Es lo único que dice, no regula ni amplía más el Código Familiar de Sinaloa. Y del lado derecho se tiene el artículo 283, en donde se regula el supuesto de la maternidad
sustituta, llamada en ese código familiar subrogada, del artículo 283 al 297, pero en particular resalta el artículo 283, en el que establece: la maternidad subrogada se efectúa a través de la práctica médica mediante la cual una mujer gesta el producto fecundado por un hombre y una mujer cuando la mujer padece imposibilidad física o contraindicación médica para llevar a cabo la gestación en su útero, y es subrogada por una mujer gestante que lleva en su útero el embrión de los padres subrogados. Entonces, este código de familia, este código familiar de Sinaloa, por una parte regula el empleo de las técnicas de reproducción asistida y por otra parte la maternidad sustituta, y para la inseminación post-mortem la autorización es sumamente concisa, no expresa más en qué momento deberá quedar embarazada la mujer, como dice, o ya sea con cónyuge o concubina, como lo establece el Código de Tabasco, que señala que deberá ser dentro del año siguiente a la muerte del cónyuge o del concubino, dentro del año. ¿Cuántos días tiene el año? 365. ¿Cuál es el término que se establece para presumir la filiación en el Código Civil del distrito, para el Distrito Federal? Como les había comentado, es de 300 días. En realidad el Código de Tabasco solo amplía por 5 días más el plazo que normalmente se establece en el resto de las entidades federativas en cuanto a la presunción de la filiación de los descendientes nacidos de matrimonio. Sin embargo, pues ya se encuentra una regulación, aunque podría traer más problemas que beneficios, porque pues es necesario recurrir a la interpretación. Es muy somera la regulación que se hace. Y el grupo que están ustedes viendo en la pantalla es el tercer grupo de entidades federativas, que en sus códigos, en su código civil o en su código familiar, está el Código de Coahuila, que es un código civil, y el Código Familiar de San Luis Potosí, que autorizan el empleo de las técnicas de reproducción asistida, pero prohíben con sanción de inexistencia cualquier pacto para la intervención de una segunda mujer en el proceso de la gestación, la llamada maternidad sustituta. Está prohibida tanto en el Código de Coahuila como en el Código Familiar de San Luis Potosí. Sin embargo, sí autorizan el empleo de los pactos para la inseminación post-mortem. Es curioso, tienen una cosa, no tienen la otra. Todavía esto está pues muy incipiente la regulación, pero ya hay un avance en el sistema mexicano. Ustedes podrán apreciar en la primera, del lado derecho, están los artículos relativos a la fecundación asistida y maternidad sustituta, por lo que se refiere al Código Civil de Coahuila, y por otra parte, del lado derecho, la referencia a esta situación con respecto a San Luis Potosí. Y ya particularmente con relación a la autorización para la inseminación para después de la muerte, el Código Civil de Coahuila lo regula en su artículo 488. En ese establece: si el matrimonio se disuelve por muerte, divorcio o nulidad, la mujer no podrá ser inseminada con material genético de quien fuere su marido. Esa es la regla en principio, salvo si hubiere un óvulo fecundado en forma extracorpórea, deberá ser implantado a la viuda divorciada o a la mujer cuyo matrimonio se anuló. Entonces, si el hijo nace dentro de los 300 días de disuelto el matrimonio o de que el óvulo fue implantado, quedará atribuida la paternidad a quien era el marido de la madre. Entonces el legislador está estableciendo, al igual que
lo hace el Código Civil de Tabasco, que esta inseminación o implantación del óvulo que ya estuviera fecundado extracorpóreamente deberá realizarse en el término de 300 días. Es semejante al Código de Tabasco en este sentido. Si no se hace en ese término, el legislador no presume la filiación. Que para todas estas cuestiones es muy importante. Es importante, los interesados, ya sean cónyuges o concubinos, podrán pactar y podrán autorizarse mutuamente para el empleo de las técnicas de reproducción asistida, la inseminación en vida y después de la muerte del cónyuge o del concubinario. Pero si el legislador no establece el vínculo de filiación, pues no produce el efecto jurídico primario o principal que se desea del empleo de estas técnicas de reproducción asistida, por lo que se refiere al producto de la gestación, que es el sujeto de derecho que es necesario proteger por encima de los intereses personales de los cónyuges o de los concubinos. Vamos a ver después el Código Familiar de San Luis Potosí, que también autoriza esta referencia de los pactos para inseminación post-mortem, pero solo lo refiere a los cónyuges, al matrimonio. No lo autoriza específicamente con relación a los concubinos, sí autoriza el empleo de las técnicas de reproducción asistida, establece la afiliación cuando se hace en vida, pero cuando es para después de la muerte, el supuesto solo está autorizado en el caso del matrimonio. Ustedes lo pueden ver en el artículo 240, señala: si el matrimonio se disuelve por muerte, divorcio o nulidad, la mujer no podrá ser inseminada con gametos de quien fuera su marido. Si hubiere un óvulo fecundado en forma extracorpórea, podrá ser implantado solo en el caso de la mujer viuda, solo en el caso de la mujer viuda, pero ello deberá hacerse dentro de los 14 días siguientes al fallecimiento del marido, ni siquiera de la mujer cuyo matrimonio se anuló, ni de la mujer divorciada. En el caso del matrimonio, solo respecto de la mujer viuda, no hace mención tampoco de la concubina. Y en los casos de divorcio o nulidad de matrimonio, el óvulo fecundado en forma extracorpórea y en fecha posterior a que se decrete la disolución del vínculo, no podrá atribuirse la paternidad al hombre sin perjuicio de que pueda ser implantado a la mujer. Esa es otra situación jurídica que vendría a ser un hecho jurídico y un hecho biológico, pero no será la base para establecer la filiación, porque el legislador de San Luis Potosí así no lo determinó. Ya en el artículo 244 se refiere también al empleo de las técnicas de reproducción asistida, que podrán emplearse solo cuando sea con el consentimiento del marido, y en el penúltimo párrafo señala que igualmente el concubino, que otorgó su consentimiento para la aplicación de una técnica de reproducción asistida en su concubina, está obligado a reconocer la paternidad del hijo producto del tratamiento. Pero esto es en vida del disponente primario. ¿Quién es el disponente primario? Pues quien quien da el ADN o el gameto sexual correspondiente. Y aquí tienen estos tres grupos que actualmente dentro de la legislación mexicana están regulando estas figuras vinculadas pues necesariamente con la filiación. ¿Cuáles son los efectos jurídicos derivados patrimoniales derivados de la filiación? Que como ya les dije, es el vínculo que surge entre el descendiente y entre el padre y la madre. Tenemos los efectos patrimoniales económicos, que son los que hacen más escándalo, o a veces sienten que son más importantes, sin darse cuenta que los más importantes son los de carácter patrimonial, no económico. Es precisamente establecer el vínculo
el parentesco de consanguinidad con la familia del padre de la madre, las acciones relativas a la investigación de la filiación, que pueden ser para el reconocimiento, para la impugnación o para la contradicción de la filiación, así como la determinación o el derecho de llevar los apellidos, el apellido paterno tanto del padre como de la madre. Derivado de esto se va a originar los derechos con efectos patrimonial, económicos o pecuniarios. Están el derecho a recibir alimentos y el derecho a suceder o a tener derecho a la sucesión por causa de muerte tanto de los progenitores como de la familia de los progenitores en la línea que les corresponda. Eso ya va a depender de en qué línea están para que tengan derecho a esta sucesión. En caso de que sea una sucesión legítima, si es una sucesión por testamento, pues se tendrán que sujetar a esa sucesión por testamento. Sin embargo, si todavía están en la hipótesis de exigir alimentos, podrán pedir la reducción del testamento para el efecto de que se cubran los derechos alimentarios que tenga el descendiente que esté en esa hipótesis y que demuestre tener el vínculo filiatorio y poder acreditar este vínculo. Bien, dentro de los códigos civiles y familiares mexicanos que regulan, que autorizan la investigación solo en vida de los progenitores, no se puede investigar para después de la muerte, solo están 16 códigos civiles y 6 códigos, una ley familiar y el resto son códigos de familia o familiares. Son 6, son un total de 22 entidades federativas que sujetan la investigación de la filiación a la vida del progenitor. Si bien la mayoría de estos códigos tienen una disposición que se establece que el menor de edad que no hubiera sido reconocido, pero que estuviese vivo a la muerte de sus progenitores, tiene el término de 4 años luego de que llega a la mayoría de edad para poder iniciar la acción de investigación de la filiación correspondiente o de impugnación en caso de que hubiera sido reconocido. Pero este supuesto solo es en el caso de que el menor hubiera sido menor a la muerte de los progenitores. Si nace póstumo, no puede establecer ningún vínculo filiatorio. Y los efectos, ya vimos, patrimoniales económicos y patrimoniales no económicos o morales. Hay otro grupo el Código Civil de Chihuahua, permite la investigación de la filiación, pero solo dentro del año siguiente del fallecimiento del progenitor o de los progenitores. En el caso del Código Civil de Nuevo León, este artículo, que es el artículo 388 del Código Civil para el Distrito Federal, que se repite en la mayoría de estos 22 códigos civiles, el legislador de Nuevo León decidió simplemente derogarlo. No se contiene, no se sabe, no se establece de la regulación cuál es el límite para la investigación de la filiación. Prefirió no meterse en Honduras y derogar el artículo relativo. Y entre los códigos civiles mexicanos, tanto civiles como familiares, que ya autorizan la investigación en todo tiempo, se encuentran solo 8 códigos civiles. Entre ellos, los que ven ustedes, Baja California, Estado de México, Guerrero, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, y entre los códigos de familia, Sonora y Yucatán. De estos, el único que autoriza las técnicas, el empleo de las técnicas de reproducción asistida como maternidad sustituta y el empleo de las técnicas para después de la muerte del esposo o del concubino, está, como ustedes ven, Tabasco. El resto, que sí autoriza la inseminación en vida o luego de la muerte de los progenitores, ninguno de los otros se refiere a estas figuras jurídicas. Sin embargo, aquí ya lo tienen,
códigos civiles y familiares que autorizan la inseminación post-mortem, permiten la investigación de la filiación en todo tiempo, durante la vida y luego de la muerte de los progenitores, y permiten la maternidad sustituta, solo el Código de Tabasco. Ya a estos momentos de nuestra historia jurídica, pues es el más avanzado. Si bien se puede argumentar que la regulación de la maternidad sustituta es muy elemental, y al igual el empleo de las técnicas para después de la muerte se regula en un solo artículo, el 1396, pero está la hipótesis normativa. Solo es cuestión de ampliarla, perfeccionarla, reglamentarla en su caso. Y dentro de los códigos civiles y familiares que autorizan la inseminación post-mortem, pero solo permite la investigación en vida de los progenitores, están los códigos civiles de Coahuila, el Distrito Federal, en los códigos familiares de San Luis Potosí y de Sinaloa. Esto en cuanto a estas diferentes hipótesis. Y la ley para la familia de Hidalgo, como el Código de Familia de Yucatán, tiene lo que no tiene el Código de Tabasco. Todavía el Código de Tabasco es lo único que le faltaría para estar casi completo en cuanto a estas regulaciones, que es permitir a la madre del descendiente menor de edad que no fue reconocido o que no ha sido reconocido por su progenitor a iniciar la investigación de la filiación correspondiente. Actualmente, el resto, que son 30 ordenamientos entre civiles y familiares, que sujetan o limitan esta investigación de la filiación al menor cuando llegue a su mayoría de edad. Durante su minoría de edad, la madre de este menor no reconocido no puede iniciar acciones de investigación de la filiación. El primero que lo hizo, que lo determinó, lo autorizó, fue el Código Familiar de Hidalgo, ahora se llama actualmente Ley para la Familia de Hidalgo, que lo autoriza esta investigación en todo tiempo. Antes, en su código familiar, solo era dentro del año después del nacimiento. Actualmente ya es en todo tiempo, tanto en vida como luego de la muerte. Es un gran avance, no solamente para el descendiente, sino para los derechos de la propia mujer. La mujer no. En el resto de códigos civiles, incluso el del Distrito Federal, no permite que la mujer, la madre del descendiente no reconocido, pueda iniciar la investigación de la filiación. Solamente tiene acción de contradicción para excluir a aquella persona que hizo el reconocimiento en contra de su voluntad. Tiene esa acción, pero es muy limitada. Entonces ahora también lo tiene el Código de Familia de Yucatán, esta autorización. Y todo esto nos hace plantearnos ciertas cuestiones. Se debe de entender que el óvulo fecundado in vitro, aunque no se encuentre a la muerte del autor de la herencia en el vientre de la madre, de darse los requisitos contemplados en el artículo 337 para el Código del Distrito Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. Si ustedes no tienen presente qué señala el 337, es el nacimiento viable de los nacidos. Deben de nacer en los términos que establece la ley, esto es, para que se establezcan los efectos jurídicos correspondientes, que es nacer, vivir 24 horas o en ese término de 24 horas ser presentado vivo ante un juez u oficial del registro civil para efecto de que se le considere persona física, adquiera capacidad jurídica y se generen los efectos relativos, aunque después de esas 24 horas llegue a morir. Pero si bien muere, se establece la línea de sucesión correspondiente de acuerdo a lo regulado por cada código civil en la materia. Entonces, ¿será suficiente que haya un óvulo fecundado aunque no esté implantado en el vientre de la mujer?
se considerará que si nace viable en los términos del 337 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos, tiene derecho a heredar por encontrarse ya concebido. Todos estos eventos, estos avances de la ciencia, las hipótesis establecidas por el legislador, hacen surgir diversos puntos. Vimos que el Código de Coahuila, como el Código Familiar de San Luis Potosí, establece como requisito para establecer la filiación de que ya haya un óvulo fecundado extracorpóreamente. ¿Qué significa? Pues que para estos efectos ya lo consideran concebido, aunque no esté implantado. Entonces la implantación en el vientre de la mujer solo es un requisito de eficacia para producir los efectos jurídicos, no requiere estar en el cuerpo de la mujer. De acuerdo con estos dos códigos civiles, pareciera que no. El Código Civil de Tabasco no señala este supuesto, lo deja abierto, solo que la mujer sea inseminada en el término de 30 años, no requiere, no establece como hipótesis de que el óvulo ya esté fecundado en una platina de Petri. Entonces está abriendo las posibilidades, no solamente para el establecimiento de la filiación, sino para los efectos con relación de la sucesión para caso de muerte, la sucesión mortis causa. Dice otra pregunta: ¿los óvulos fecundados in vitro que se quedan en una cámara criogénica se consideran como la concepción misma para los efectos de la sucesión por caso de muerte? La implantación en la matriz de la mujer que llevara a buen término el producto de la gestación, que sería la maternidad sustituta del óvulo fecundado en una platina de vidrio, se debe considerar como un requisito final. Y los pactos entre los cónyuges o concubinos para la implantación del óvulo fecundado en el vientre de la mujer resulta ser una voluntad anticipada de estos para llevar a cabo la implantación del óvulo fecundado durante la vida del cónyuge o del concubino o luego de su muerte. O sea, hay muchos cuestionamientos que quedan pues para discutir y determinar, si bien pues ya se ha regulado en estas dos entidades de Coahuila y de Tabasco. Solo se podrá implantar en el caso de Coahuila, tanto a la cónyuge como a la concubina, si está ya fecundado extracorpóreamente, y si en el caso de Coahuila se hace dentro de los 300 días luego de la muerte de la disolución, ya sea por muerte, de divorcio o de nulidad, y tiene que hacerse dentro del término de 300 días de disuelto. En el caso de Sinaloa, de San Luis Potosí, la hipótesis es diferente, como vimos, solo se aplica al caso de la mujer viuda, no en el caso de la disolución por las otras causas, y solo respecto de la viuda, esto es, de la cónyuge. Y la implantación del óvulo ya fecundado extracorpóreamente deberá ser dentro de 14 días luego del fallecimiento. El término rompe con las otras hipótesis que deberá hacerse dentro de los 300 días. Hay cierta incongruencia en esto, pero también pues pone en entredicho y cuestiona lo que se dispone en el artículo 1314 del Código Civil para el Distrito Federal, equivalente en el resto de los códigos civiles. Dice que establece: son incapaces de adquirir por testamento o por intestado, a causa de falta de personalidad, los que no estén concebidos al tiempo de la muerte del autor de la herencia, o los concebidos cuando no sean viables, conforme a lo dispuesto por el artículo 337. Entonces, por eso es que con motivo de este artículo surgen las otras preguntas. El hecho de que esté fecundado el óvulo extracorpóreamente ya es la concepción del individuo, aunque no esté en el vientre de la cónyuge o de la concubina. ¿Y qué sucede si cuando se ha implantado en el cuerpo no
pues ya se darán los efectos correspondientes. Muere, pues ya no se dará, pero se considera que por el hecho de estar fecundados extracorpóreamente ya se dio la concepción. Ahora sí que la concepción se da fuera y ya no se da en el cuerpo de la mujer. Rompe con principios que pues antes eran irrefutables. Ahora el avance de la ciencia, de la tecnología, las propias disposiciones del legislador han hecho que cambien todas estas situaciones. Pues como les comentaba, se vincula no solamente con la filiación y sus efectos jurídicos, sino con la herencia o sucesión mortis causa, que ya saben que puede, pues es la disposición de los bienes para después de la muerte o el cumplimiento de deberes jurídicos que estén manifestados en la disposición testamentaria, las características que rige a la herencia o sucesión por causa de muerte. Los que ya hayan llevado sucesión, pues sabrán que hay principios que rigen a la materia sucesoria y que hay diferentes tipos de sucesión: sucesión testamentaria o voluntaria, sucesión legítima, legal o legítima. Hay otra más que no está regulada por nuestros códigos civiles, la sucesión contractual o convencional, solo se regulan las dos primeras. Y lo que es el testamento, que es un acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable, libre y formal, por medio del cual una persona física capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Y las características de la sucesión, que es el concepto que les acabo de comentar. Y esto se vincula actualmente con una figura novedosa también en nuestro sistema, lo que se llama voluntad anticipada. No sé si ustedes han escuchado, esta figura surge en países de herencia germana, de herencia inglesa, y se ha conocido como testamentos vitales. ¿Por qué son testamentos vitales? Porque la persona hace la disposición de su cuerpo o de lo que quiere que le apliquen a su cuerpo cuando se encuentre en un estado de salud que ya no le permita tomar las decisiones necesarias para que lo lleven a una muerte digna. Entonces hace disposición, determina qué medidas últimas se le deberán dar, si quiere que se le resucite, si quiere que se le apliquen todas las medidas necesarias para mantenerlo a través de ayuda, de aparatos que mantengan su vida de manera artificial. Entonces se ha llamado a esta voluntad anticipada, como les digo, testamentos vitales. ¿Cuál es el inconveniente de utilizar este término? Que el testamento es la disposición de los bienes o cumplimiento de deberes para después de la muerte. Y esto es disposición de nuestro patrimonio en vida. ¿Cuál es nuestro patrimonio? Pues nuestro cuerpo, disponer cuáles son las medidas que se deberán tomar para estos efectos. Entonces, ahora ya tiene otros nombres. Se le llama en general en nuestros códigos, en las leyes que se han emitido en el Estado mexicano, tiene varios nombres. Ustedes lo podrán ver, son 5 entidades. Aguascalientes lo llama Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Aguascalientes. Coahuila lo llama Ley Protectora de la Dignidad del Enfermo Terminal para el Estado de Coahuila. El Distrito Federal, Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal. Michoacán, de Ocampo, Ley de Voluntad Vital Anticipada del Estado de Michoacán de Ocampo. Y San Luis Potosí la llama Ley Estatal de Derechos de las Personas en Fase Terminal. Como ven, los nombres son amplios, se refieren a este supuesto, pero dirán ustedes, ¿y qué tiene que ver con los pactos para inseminación post-mortem? Pues bueno, ustedes leyeron en el artículo que hice mención con relación al Código de Tabasco, en el artículo 1396, que deberá estar autorizado en un documento público. Pues esto normalmente es un testamento,
pero también puede ser en un documento de voluntad anticipada, para aquel momento en que la persona, por su fase, o que entre, no sé, tal vez por un accidente, muerte cerebral, y que haya dispuesto en un documento de voluntad anticipada que desea que sus aportes, sus genes, sus gametos sexuales puedan tomarse para poder inseminar a su cónyuge, a su concubina. Entonces, el legislador no ha establecido cuál es el documento público en el que se podrá hacer. El hacerlo en un testamento implicaría que pues se denuncie el juicio testamentario o intestamentario, que se siga el procedimiento, que se abra, que se realice todo el trámite que es lento, para conocer la última voluntad del autor de la herencia. En cambio, si se hace en un documento de voluntad anticipada por su propia naturaleza, se podría conocer de manera anticipada cuál es la voluntad de esa persona respecto del aporte genético para hacer inseminaciones para después de la muerte. Claro, aquí hay que tomar en cuenta si en la entidad federativa en la que viva se está autorizando, o bien que pues se haga en la entidad, vaya a hacerlo a la entidad federativa en la que se autorice. Entonces vemos esta figura de voluntad anticipada solo está referido para aquellas medidas médicas que se tomarán al final de la vida de las personas, pero se puede vincular con los pactos para inseminación después de la muerte. Al legislador no se le ha ocurrido, pero pues no hay impedimento para ello y sería más conveniente que hacerlo a través de un testamento. Es como cuando se determinó en la ley administrativa correspondiente que podemos hacer disposición de partes del cuerpo, disposiciones de parte del cuerpo, y se hace en un testamento, o bien cuando vamos a hacer el trámite de nuestras licencias de conducir. Entonces resulta que dejamos estas manifestaciones de voluntad en un trámite administrativo o en un testamento que se abrirá quién sabe cuándo, para disponer de órganos que tienen una vida muy limitada, máximo 24 horas, ya el órgano ya no sirve para los efectos deseados. Entonces hay que ocupar otras figuras como esta para emplear tal vez hacer disposición de nuestros órganos o incluso de nuestro cuerpo completo para utilizarlo, o bien para la investigación según la voluntad del autor en cuanto se disponga de su cuerpo o de sus órganos. Esto es en términos muy generales el tema de los pactos para la inseminación para después de la muerte, pero vinculados, como les comento, es necesario vincularlos con todos los otros temas, no verlos de manera aislada, están vinculados con la filiación, con las figuras de la sucesión, y tienen otras repercusiones. Entonces sí son temas interesantes que mueven el interés, pero hay que considerarlos de manera sistemática, su estudio y su regulación, que no es lo que han hecho nuestros legisladores. Nuestros legisladores van regulando poquito, poniendo aquí, poniendo allá, y como hemos visto, el código, el que más avanzado está, el Código Civil de Tabasco, que lo hizo en el año de 1997 aproximadamente. Lo único que le faltaría al Código de Tabasco sería lo relativo a la autorización de la madre del descendiente para que haga la investigación de la filiación en vida, en la minoría de edad del menor que no ha sido reconocido, siempre que tenga los requisitos para establecer esa filiación. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud relativa al tema. ¿Sí? A ver si me hace favor de levantarse para que se escuche más su voz. En realidad, ¿qué pasa con la madre subrogada en el sentido de que ella tiene que renunciar
anticipadamente y tiene que ceder ya de cajón lo que es la adopción plena, o ella simplemente es la incubadora y pierde todos sus derechos sobre el producto. Efectivamente, para estos efectos, la madre sustituta o gestante vendría a ser una especie de incubadora humana. Para el efecto de evitar estos términos que pueden resultar chocantes para la sensibilidad humana, yo prefiero llamar han llamado a este acuerdo de voluntades que se establece entre los disponentes de las técnicas de reproducción asistida, que pueden ser cónyuges, concubinos, hombre o mujer soltera, como se establece en el Distrito Federal, y la madre sustituta o gestante, que pueden ser en los códigos que he mencionado. Se ha llamado a estos acuerdos de voluntad contrato de arrendamiento de matriz o arrendamiento de útero. Es desafortunado. Este es un acuerdo de voluntades en el que se está prestando un servicio de gestación o gestacional. Los particulares, cualquier interesado puede hacerlo, pero si el legislador no lo autoriza en esa entidad federativa, no generará el efecto deseado, que es establecer la filiación. Y es el legislador el que, de pleno derecho, establece la filiación entre los que solicitan el empleo de las técnicas de reproducción asistida, entre ellos la maternidad sustituta, si está autorizada, y el producto de la gestación. Lo establece la ley. No es producto de la voluntad o de los pactos que celebren las personas, los interesados. Es por disposición del legislador. Si quiere o no quiere entregarlo, ese es su problema. Es el vínculo de filiación, lo establece el legislador. Por eso es importante que en cada legislación, en cada entidad federativa, en su legislación civil o familiar, se establezca la hipótesis, pronunciándose a favor o pronunciándose en contra, pero estableciendo la situación jurídica. Que lo ideal sería que se estableciera a favor. No podemos ocultar la cabeza como las avestruces y decir no pasa nada, no se establece la filiación. Si son situaciones de excepción, pues hay que pronunciarnos como lo hizo Tabasco, en el sentido de determinar que se establece el vínculo filiatorio entre los que solicitan las técnicas y el producto de la gestación. Dejan fuera, sin derechos, a la mujer, a la segunda mujer que participa. ¿Nos imaginan cuántos problemas se generarían con eso? Hay que dar una solución práctica. Y en la India, en un programa de canal de televisión pagada, Nat Geo, pasó hace como un año un programa que decía madres sustitutas. Y en este programa se veía que hay una doctora genetista en la India que estableció una clínica, es una clínica grande, en la que solicita el servicio de incubación de mujeres hindús de bajos recursos que tienen familias, pues 1 o 2 descendientes, y que quieran participar en este tipo de procedimientos, y se autorizan ser inseminadas con aporte genético, generalmente de personas de otros países. Entonces pasan diferentes casos de personas que viven en Australia, en Estados Unidos, en Europa, y que van a inseminar con su aporte genético a estas mujeres de la India que requieren el recurso económico, y que la médica genetista pues ya tiene su clínica. Allí tiene todo un lugar amplio para que las mujeres que se inseminan, la segunda mujer en el proceso de la gestación, esté cuidada durante los 9 meses que dura la gestación. Ellos celebran un acto jurídico en el que de antemano ceden el producto de esa gestación cuando nace. Allí es pues un hecho jurídico, no está regulado,
y por lo tanto se da pie a esto. Surge los efectos jurídicos de la entrega por el acuerdo de voluntades. En cambio, aquí en México es por disposición del legislador. Creo que sí es difícil para la segunda mujer, pero la segunda mujer, cuando participa en estos procedimientos, sabe a qué se está enfrentando. No puede en un momento decir que ya me encariñé, pues lo lamento. Sabes qué acto jurídico estás celebrando. Claro, deben de estar enterados cuál es la regulación que su entidad federativa está haciendo al respecto. Si no lo autoriza, pues definitivamente se van a dar todos los problemas e impugnaciones y exigir que se le entregue el producto porque lo gestó. Se darían demasiadas complicaciones. Y pienso yo que en la realidad ya se están presentando. ¿Por qué? Por la falta de regulación. El legislador mexicano tiene que pronunciarse al respecto. Actualmente son solo 2 entidades federativas, faltan 30. Esto es realmente algo muy incipiente. Es importante que se regule. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Quedó su inquietud satisfecha? Pero bueno, entonces la persona, este tipo de personas tendría que ir al Estado donde ya esté regulado para que no tengan ningún problema. Así es. Y si no, pues someterse a todos los efectos, a todas las consecuencias inconvenientes de realizar un procedimiento como esto sin que haya una regulación al respecto. Porque actualmente los tribunales no podrían dar solución fuera de estas entidades, no podrían dar solución a supuestos en los que haya la participación de una segunda mujer o bien haya pactos para la inseminación post-mortem. ¿Cómo lo voy a hacer si mi entidad federativa no está regulada? No se está estableciendo el vínculo de filiación. El hombre y la mujer pueden querer reproducirse, tener el deseo creador y verlo reflejado en un ser vivo. Pero más importante que el deseo de personas maduras está la seguridad jurídica del producto de esas técnicas. Por encima de eso está la seguridad jurídica de los menores. Porque nuestro sistema se ha pronunciado por la protección del no nacido, esto es, del concebido, y se le protege para los efectos de ser reconocido durante su gestación, de ser designado donatario, heredero o legatario, y sin embargo cuando nace en un momento dado y si nace póstumo, pues no se le protege, que ese es el problema actualmente. Si nace y están vivos sus progenitores, pues tienen la oportunidad de las acciones correspondientes dentro de los 4 años que llega la mayoría de edad. Pero en aquellos que nazcan póstumos, pues no hay oportunidad de establecer el vínculo filiatorio. Y no se diga pues de los que sean producto de pactos para inseminación post-mortem si no están autorizados en la entidad en la que vivan. Se genera una situación de hecho que, pues aunque acudan ante tribunales, ¿con qué elementos jurídicos pueden resolverlo los jueces? No hay forma de resolverlo. Y tengo entendido que ya se planteó uno de estos supuestos, llegó ante la Suprema Corte de Justicia. No pudieron resolverlo, porque en la entidad federativa de la que era proveniente no hay regulación al respecto. ¿Alguna otra inquietud? ¿No? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Por favor. Para que sea fecundada, para que sea inseminada.
no refiere que ya esté el óvulo fecundado, simplemente que sea inseminada. Implicaría que todavía no hay un óvulo fecundado extracorpóreamente, como sí lo exige Coahuila y San Luis Potosí. Ahí ya es diferente. En cambio, Tabasco lo deja amplio para que la mujer sea inseminada en el término del 310, luego del fallecimiento, ya sea del esposo o del concubino. Quisiera formularle un planteamiento, doctora, para los aquí presentes que tenemos también compañeros de trabajo social, compañeros que son de segundo semestre, quinto o sexto semestre, que ya llevan derecho de familia, y que si acaso no se han hecho la pregunta de por qué, a qué se deben estos pactos. Hablamos de pactos, pero a mí me gustaría que les precisara la doctora a ustedes a qué se refieren estos pactos entre cónyuges o concubinos. Y sobre todo, ¿cuál sería el propósito? Si es una situación caprichosa de que la mujer, la viuda, sea inseminada post-mortem. Gracias, pues este tema está muy vinculado, fundamentalmente está vinculado con los derechos de la persona, los conocidos también como derechos de la personalidad. Se habla, ustedes seguramente, bueno, tal vez algunos tienen la referencia, porque estuvo pasando en los periódicos y hubo referencias periodísticas, cuando se dio la reforma del Código Penal para el Distrito Federal, para efecto de despenalizar el aborto cuando éste se hiciera dentro del término de las 12 semanas de gestación. Esto originó pues mucho movimiento social, jurídico en México, y originó que más adelante el Estado o entidad federativa de Baja California, así como el de San Luis, regularan en su constitución política, reformaran su constitución política para incluir en ella que se protegía al concebido desde el momento mismo de su concepción y no a partir, como se había regulado, que se reguló aquí en el Distrito Federal, que puede la mujer embarazada realizarse el aborto dentro del término de 12 semanas, si bien nuestro Código Civil protege al concebido desde ese momento, de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de nuestro Código Civil. Se entiende que entra bajo la protección del derecho por el solo hecho de estar concebido. Pero eso es una disposición que se encuentra en todos los códigos civiles y familiares mexicanos, pero estas entidades de Baja California y San Luis Potosí lo llevaron a su constitución, elevaron la protección al concebido desde un aspecto o desde el ámbito constitucional. Esto generó más inquietud porque dicen rompe y puede dar, vulnerar los derechos de la mujer, básicamente de la mujer, y que ella no se vea en la libertad de emplear los métodos para evitar quedar embarazada. Y hay una serie de argumentos que se hicieron cuando se impugnó las reformas al Código Penal para el Distrito Federal, y también cuando hubo la acción de inconstitucionalidad que se planteó en contra de la reforma a estas constituciones. Esta impugnación que se dio a la reforma de las constituciones de Baja California y de San Luis Potosí también originaron varios debates en cuanto a qué momento se protege la vida de un ser vivo, de un presunto ser humano.
Entonces decían que internacionalmente no hay un momento que, si bien señalan que se protege al ser vivo, no se dice que se proteja desde la concepción. Entonces, por eso el argumento en el sentido que estas constituciones mexicanas estaban invadiendo facultades de la Constitución Federal. Finalmente, esta acción de inconstitucionalidad y su acumulada no se consideran procedentes, pero no por cuestiones formales. En realidad no quisieron entrar mucho al fondo, porque pues son muchos los asuntos controvertidos. Y ahí decían que la regulación que hace nuestra Constitución política de Estados Unidos mexicanos, de los Estados Unidos mexicanos, en su artículo 4, que se refiere a la libertad, al derecho que tienen las personas para determinar si se embarazan o no, y el espaciamiento y el número de sus descendientes. Ellos, en esta acción de inconstitucionalidad, argumentaron que es el derecho de procreación. En estas referencias que hacen, como les digo, hablan de un derecho a la procreación. Yo no estoy de acuerdo en ello. El derecho a la procreación es tener la libertad de quedar embarazada, aun y cuando biológicamente no puedan hacerlo por los métodos naturales, y poder recurrir a las técnicas de reproducción asistida. Esa es la verdadera libertad de procreación, no el poderlo hacer de manera natural. De manera natural, pues yo no necesito que me autoricen nada, es un hecho natural si la mujer queda o no queda embarazada. En cambio, el tener que recurrir a las técnicas de reproducción asistida, se requiere que en las legislaciones, en su Código Civil o Familiar, esté la autorización para el empleo de las técnicas. Eso ya habla de un derecho a la procreación. Entonces, en una plática que el año pasado di al respecto, me referí al origen, que todo esto está vinculado con los derechos que tiene la persona. Ustedes saben que el término persona es un término jurídico que se ha vinculado al término de ser humano. El ser humano es el ser vivo. El término persona es el término jurídico que implica ser un centro de imputación de derechos y deberes jurídicos determinado por el legislador, que actualmente esta vinculación es muy específica a ciertos códigos civiles. Entonces, entre estos la persona tiene atributos, son aquellos derechos indispensables que debe tener. Dentro de estos atributos está el nombre, está la capacidad jurídica, el domicilio, el estado civil, el patrimonio y la nacionalidad. Dentro del patrimonio están dos aspectos muy importantes de considerar: la parte económica, como ya vimos, y la parte moral. La parte moral está conformada por los derechos de la persona o los derechos de la personalidad. Es indispensable que la mayoría, bueno, que la totalidad de nuestras entidades federativas regulen los derechos de la personalidad. Actualmente, solo 17, algunos lo regulan de manera amplia, otros, como en el caso de Colima, de Durango, solo hacen referencia a la palabra derechos de la personalidad. Otros sí tienen un catálogo, pero solo son 17 de nuestras 32 entidades federativas, incluyendo, claro, el Distrito Federal. Además, si bien se puede argumentar que ya en nuestro derecho mexicano se regulan, al haberse reformado la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos en junio de 2011, ahí se hace la referencia a los derechos humanos, pero los derechos humanos solo se refieren a los seres humanos, esto es,
a las personas físicas, pero no se refiere a las personas morales. Si bien en una interpretación de los ministros de la Corte ya lo ampliaron a las personas físicas, dicen que cuando se hablen de derechos humanos se puede aplicar tanto a las personas físicas como a las personas morales. Creo que es una ampliación o una interpretación muy amplia que hacen los ministros de la Corte y ministras de la Corte. ¿Qué es lo que debió haberse regulado en lugar de los derechos humanos? Los derechos de la personalidad. Porque los derechos de la personalidad se aplican tanto a las personas físicas como a las personas morales. Y dentro de estos derechos de la personalidad, como les comentaba el maestro, mi propuesta que estoy haciendo, que está contenida en el libro que mencionó, que me hizo favor de mencionar, el libro del patrimonio, el pecuniario, moral o derechos de la personalidad, incluyo dos nuevos derechos en este catálogo de derechos de la personalidad: el derecho a la procreación y el derecho a la investigación de la filiación, como dos derechos distintos. El primero, distinto al nombre, el de la procreación distinto al contenido del cuarto constitucional, y el derecho a la investigación de la filiación distinto del atributo al nombre, porque el derecho a la investigación es más amplio, es derecho a reconocimiento, a la impugnación o a la contradicción de la filiación, no solamente a tener un nombre. El nombre lo pueden tener inclusive las personas que son abandonadas y se les pone un apellido. Ustedes saben que las personas que son abandonadas llevan el apellido, llaman el juez del registro, que no tienen un nombre Expósito. Antes se les ponía el apellido o la expresión Expósito, significa que habían sido abandonadas. En otras entidades federativas ahora tienen una lista de apellidos y se las van poniendo por orden en el que vayan llegando, que a mí me parece bastante incongruente. Pero el nombre es la identificación personal, la partícula individual que nos identifica como individuos. En cambio, la investigación de la filiación nos ubica respecto de un grupo humano y dentro de una familia, y al ubicarnos en una familia nos ubica en la sociedad. Entonces, el derecho al nombre es más restringido, el derecho a la investigación es más amplio. Por ello es que, como les digo, lo estoy incluyendo en el catálogo de los derechos de la personalidad, tanto el derecho a la procreación, independiente de lo regulado en el artículo 4 constitucional, como el derecho a la investigación de la filiación, contemplando reconocimiento, impugnación y contradicción de la filiación. No sé si hay alguna duda. Hay que terminar esta plática. No sé si, yo creo que habría oportunidad para que alguien de ustedes hiciera alguna pregunta. No sé si tengan alguna inquietud. Pero bueno, me comenta también el maestro que esta plática queda grabada, por si ustedes tienen inquietud de verla nuevamente. Soy académica tengo el honor de ser académica de esta facultad. En la mesa de firmas saben mis datos. Si ustedes quieren ubicarme, si tienen alguna inquietud, con mucho gusto platicaría al respecto. Por mí es todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Raquel Sandra Contreras López, de la División de Universidad Abierta, doctora con reconocimiento por su destacada participación como ponente en la conferencia Pactos para la Inseminación Post-Mortem, disertada el día 21 de febrero del año en curso en el auditorio Benito Juárez. Muchas gracias, maestra. Todos en presencia.